es que él nunca termina el boceto. Pero eso es una cuestión de diseñadores, todos los diseñadores nunca Sí, terminan. de hecho, nosotros siempre hemos escuchado a la escuela que el proyecto nunca termina, el proyecto continúa y el proyecto nunca se acaba, el proyecto siempre es una modificación. Nos pasa a veces que tenemos la entrega y pues toca terminar, no se puede seguir diseñando, sino que toca ya hacer la maqueta, toca hacer los planos. En un laboratorio en el que uno está haciendo una búsqueda y no necesariamente necesita construirla, que uno sabe cuándo el experimento terminó y uno salió con eso de enriquecido, sí, pero acá pues, obviamente nosotros venimos de otra perspectiva, pero acá digamos cuando ya se vuelve la obra arquitectónica que va a estar ahí, se va a quedar ahí, va a trascender el tiempo, pues digamos que un producto de laboratorio que sirvió de aprendizaje y sirve para mejorar un método y que sí, todo es muy rescatable y sí, enriquecedor. No lo veo la necesidad de ponerlo ahí, sino hasta que sea ya la obra que termina ahí. Sí, es decir, nosotros muchas veces tenemos en cualquier rama artística que terminar algo y lo terminamos y muchas veces decimos, pero es que no, pero acá es como que se venga el experimento, no sé. A mí se me ocurre decir entonces que el boceto es una herramienta que tiene un proceso evolutivo. Es una herramienta que comienza con algo muy básico, comienza a tener un proceso evolutivo tal y como lo mencionaba Roger Finger, que todo su trabajo es un proceso evolutivo en el que va mejorando en torno a una idea inicial. Entonces, como que tal vez el boceto es eso, una herramienta que tiene un proceso evolutivo, algo que arranca como algo muy básico y que va transformándose en el tiempo, manifestándose en otro tipo de métodos o herramientas. Pues yo sí quiero decir algo a eso con respecto a lo terminado, es que yo creo que el mundo occidental siempre ha tenido como la mentalidad de creer que las cosas terminan, ¿cierto? Cuando las cosas jamás terminan realmente. O sea, uno no puede decir, se acabó el reinado tal año, tal cosa. No, es realmente un proceso y un ciclo lo que va moviendo las cosas. Por eso es que muchos arquitectos y siempre dicen que el proyecto no está terminado y todo eso, es porque jamás termina realmente. Y digamos en temas como la sostenibilidad se habla de varios pasos, como desde el análisis del lugar hasta la concreción del objeto arquitectónico, pero luego se habla del mantenimiento del objeto, que muchas veces los arquitectos no piensan en eso. ¿Será que su objeto va a permanecer en el tiempo, va a cumplir esa función realmente? Entonces también se habla de ese mantenimiento y ese proceso que continúa. ¿Sí? Yo creo que la arquitectura jamás termina en el objeto, ¿no? O sea, también termina, es como la gente se lo apropia, como la gente va más allá de lo formal. Entonces probablemente en Bilbao todo el mundo, no, qué desperdicio de dinero, por eso es que España está tan quebrada de tanta inversión pública en equipamientos, por decirlo así, pero a la gente le gusta el resto. Terminó apropiándoselo y dijo, no, es nuestro orgullo, es ese efecto Bilbao que muchas veces se habla en el urbanismo, que empieza a atraer a más gente como un proyecto urbano. Entonces yo creo que la discusión tampoco va como si Guerri pone ideas o no pone ideas o no tiene ideas, o es un tipo que solo le gusta hacer moñitos, ¿sí?
Yo creo que Gary sí propone muchas cosas, ¿no? O sea, propone tanto, más que todo, propone es como, ok, arriesguémonos, empujemos esto de lo que yo creo que es la nueva arquitectura, de lo que va empujando. Pero realmente uno mira y el man sigue siendo conservador, ¿no? El tipo ya de tener sus 70, 80 años, y el tipo viene de una tradición, sobre todo norteamericana, en donde como no se habla de usos mixtos como tal, sino tiene una composición y empieza a componer de una manera muy tradicional. No, acá pongamos el auditorio, no, acá esto, acá, pero realmente se está cuestionando en cómo progresar ese proceso y esa actividad que va a ocurrir en el edificio. Por eso es que muchas veces cuando los artistas llegan a Bilbao es como, mierda, el edificio me ganó a mí y a mi obra. A veces quedan opacados los artistas por la obra de Gehry, es porque el tipo tampoco pensó cómo dirigirse también hacia los artistas. Sí, ahí un Walter. De hecho, en el Museo de Bilbao, no todas las salas de exposición son como la que vimos ahí, donde está expuesta esta serpiente de Richard Serra, sino que hay unas partes en especial donde Gehry justamente respeta eso y hace como que la sala de exposición es corriente, ¿sí? Ortogonal, pared blanca y no más. Hay algunas que son así. Entonces, quería como comentar eso. Y otra cosita que con lo que tú decías es que él nunca termina el boceto y demás. No sé, es que como él está explorando, está inventando cosas nuevas y le mete y le saca, no sé, un punto que él dice, aún le puedo seguir metiendo, le puedo seguir sacando. Porque él no tiene un modelo, él no está siguiendo a nadie, él lo está explorando. Entonces, a ese punto, uno cuando dice, ¿cuándo paro? ¿Paro aquí, paro allá, paro en qué momento? Sí, Mies dice algo muy interesante que es que el proyecto termina es cuando no le sobra ni le falta nada, en ese equilibrio entre lo uno y lo otro que es perfecto. Entonces es algo complicado decir que es que el man no terminó, o el man no sabe cuándo terminó porque, pues, como él dice, es que le puedo meter, le puedo sacar, y cuando terminó, no, ya no me gustó. Sí, eso suele pasar. Bueno, hago una pausa y les vamos rotando unos libros de bocetos, sobre todo. Esto es como cuando no existía AutoCAD y los bloques se calcaban, entonces tenían que sacarle fotocopia a arbolitos y a personitas. Es chévere, es como una de esas antigüedades que uno encuentra en la biblioteca. Acá hay como un libro de Tadabando que muestra el boceto y el producto final. Es un libro bastante curioso. Este también es como una rareza, está en alemán, pero es como sketches o bocetos arquitectónicos hechos por un arqueólogo. Entonces es como así, es una mirada bastante también curiosa. Paso por acá. Este es un libro que se llama El Croquis, Proyecto y Arquitectura, que es un señor, un español, que hace un análisis de los bocetos y realmente cómo se vuelven una herramienta de estudio y de proyectar en la arquitectura. Acá también está el tema de las libretas de viaje, ¿no? De nuestros bocetos cuando viajamos. Entonces acá hay un ejemplo de Luis Restrepo en sus viajes del 2008 al 2010, también es bueno. O sea, hay de todo. Y esto es como dibujar, ¿no? Cómo hacer cómo es esa expresión al dibujar. Entonces acá muestra el tema del boceto, de las capas que va poniendo, del proceso, ¿no? Y cómo da ese resultado final. Este también es bonito por si quieren verlo, como bibliografía. Y finalmente, este es tuyo, dime. Bueno, este es un libro que saqué hoy, que es básicamente lo mismo, como es muy, como unos detalles bocetales, como básicamente lo mismo. Si ven acá es como, no sé, un sketch de lo que podría llegar a ser, lo pone con colores, con demás, y finalmente si muestra algún producido, finalmente. Es básicamente como de la misma línea. Entonces yo les preguntaría entonces realmente cómo comunicamos un proyecto en el inicio. ¿Será que un boceto se dibuja y ya? O así como Gehry, el boceto también se vuelve maqueta. Él es un boceto constante, por eso queríamos ver ese porque Gehry es un estilo bocetal, decíamos algunos, o sea, el mismo objeto parece un boceto.
Entonces, ¿qué es esa idea? ¿Cómo comunicar realmente entre arquitectos o cómo nos hablamos? ¿Qué opinan? Pero yo ahí sí haría como una acotación, es que el boceto no simplemente es el dibujo, un boceto también puede ser un escrito. Ah, bueno. Sí, esa era la pregunta. Ese era como uno de los debates, que hasta qué punto un boceto es un dibujo. O sea, ¿qué más puede ser un boceto? Sí, entonces, no sé, hago ahí como dijiste al inicio, que Gary lo que hacía era anotar palabras que le parecían interesantes, y eso es como su forma de bocetar. Entonces les preguntaría a ustedes cómo bocetan. A ustedes. ¿Ustedes cómo bocetan? Depende de qué. Me hace acordar el trabajo de Reincultas, por ejemplo, él no hace bocetos, lo que hace son diagramas. Sus proyectos se traducen en diagramas. Él trabaja a partir de una serie de programas que traducen una serie de barras que va acoplando de distintas maneras. Son formas, son métodos de expresar una idea. Pero podríamos llamarle un boceto, porque al fin y al cabo, como lo mencioné antes, es un proceso evolutivo, no es que el proyecto vaya a ser esa barra de colores que uno ve en el trabajo de Reincultas, es un proceso evolutivo, es un inicio de una idea. Pero entonces el boceto es un diálogo con uno mismo o también es para las otras personas. Yo creo que también se mide, o sea, también se debe medir el grado como de expresividad y de qué tanto se puede hacer. Porque, o sea, si bien Ulmas lo hace en forma de diagramas, creo que es una comunicación más personal. Entonces es que el boceto es algo personal, el boceto es para mí. Entonces, ¿cómo hace Gary para trabajar en grupo? O sea, de los otros que son los ayudantes que tienen la lámina de escribieron o que interpretan su boceto. Si es personal, entonces no puedo trabajar Sí. con alguien que trabaja un boceto hasta el final. Pero fíjate que en el documental él mismo habla de que llega, bueno, era otro tipo que hablaba sobre el proceso de Gary, que hace este mamarracho y después llega y les dice, no, es que yo quiero algo muy cóctel. Y entonces, claro, si uno tiene a 10 o 15 recién graduados que les está pagando no sé cuánto, pues ellos van a hacer, ellos ya además de trabajar con él, ya decía 15 años, ¿no? Trabajando, escuchando estas cosas, pues si uno tiene este tipo de gente, empiezan a entender su lenguaje, pero los dibujos de Gary son para él, de alguna manera entenderse a él mismo. Pues de Y igual entonces manera, no trabajan con. No. O sea, es curioso, ¿no? Porque Hay un documental de Reincultas que lo hace un colaborador de él, y ellos cuando iban a explicar su proyecto a las personas para las que estaban trabajando, ellos no les mostraban los diagramas, porque ellos sabían que no iban a entender los diagramas, y recurrían a otro tipo de herramientas que sí hablaban un poco más el lenguaje común, que las personas sí podían entender, que eran los modelos, las maquetas, pero nunca le mostraban los diagramas, porque no lo iban a entender. Espera. entiendo yo, el boceto es una idea inicial, y la idea inicial es lo que uno tiene en mente para uno poder expresar, sea en un escrito, sea en un dibujo, sea en un diagrama, es uno ir poniendo esa idea y ir organizándola y graficándola de alguna manera. No es necesariamente para mostrarla, porque uno simplemente está mirando cómo va a ir desarrollando la idea. Ya después, si se va a expresar con otras personas, pues se mira un lenguaje un poco más general. Simplemente un boceto, o sea diagrama, sea lo que sea, es para que uno vaya mirando cómo se puede ir desarrollando la idea.
Creo que más que el boceto es para uno. Uno lo hace de lo primero que le sale y después, para mostrarse a otras personas, hace otra cosa, una maqueta, un dibujo más elaborado. Y sí. ¿Ustedes creen que existe un boceto no visual? Porque la arquitectura depende mucho de la imagen, pero de la imagen visual más que todo. O sea, ¿ustedes creen que hay un boceto que no sea visual? ¿Cómo uno comunica un proyecto sin necesidad de representar? Pues digamos que uno a veces lo que hace es como imaginarse cómo sería la forma, cómo sería el espacio, y se hace una imagen que a veces llega a ser como tan real que uno a veces la alcanza a ver, ¿sí? No sé si les ha pasado que uno se queda mirando un punto quieto y está prestando el proyecto, pero dentro de la mente de uno está imaginando ese espacio. Entonces, yo diría que para mí, ese sería, ¿o no les ha pasado? Eso es difícil de comunicación personal. Ah, bueno. La otra parte donde precisamente la imagen no sea la que te esté dando un impulso inicial para crear algo. O sea, él habla más como un boceto que es más abstracto y que uno, o sea, vos precisamente no tenés, puede ser una frase que precisamente es la que te rememora ese impulso inicial que de pronto te da unas formas que vos no alcanzas a concretar mentalmente, pero que tienen ese impulso que quizás vas buscando después en otras cosas. O sea, sería un boceto que es como un germen, digamos, de sensaciones que te sirve para ir buscando, para ir como cogiendo de la realidad y bueno, en fin, de varias cosas, ir cogiendo puntos que quizás empiecen como a darle coherencia a esa idea que quizás no está material en la cabeza. En ese punto me parece que, por ejemplo, esta mañana estaba en una clase de arte sonoro y una muchacha hizo una obra sonora a partir de unas frases y buscaba para cada palabra un sonido, una materialidad, una textura de sonido. Entonces me parece que en ese punto el boceto sí puede estar reflejado en la imagen. Visual. Una arquitectura, sí. Porque es precisamente ese como en el error que a veces muchos caemos, que es en el de la geometría. Que uno empieza, no, el tema de la jerarquía, de la composición, del círculo, del cuadrado, de la altura, lo que sea, pero uno realmente está conceptualizando previamente un boceto dibujado. O sea, ¿cuál es el boceto antes del boceto? Diría uno, ¿sí? O sea, alguien iba a decir por acá algo. Y una pregunta que me surge entonces es, en realidad el boceto que tanto te parece a la idea. O sea, no sé, bueno, no sé de pronto en ustedes, pero pues yo estoy en televisión y muchas veces tengo la idea de una historia, tal cosa, escribo una primera idea y quizás está muy alejada de lo que buscaba. Obviamente pues uno entra a pulirle y todo eso, pero muchas veces se termina yendo por otro lado. Y ese impulso inicial entonces como que se pierde entre un punto entre la idea y quizás la habilidad técnica de llevarla a cabo. Entonces, bueno, sí me queda la duda en realidad el boceto. Bueno, para... Me parecía como que fuera la excusa para comenzar. De pronto, en ese momento en que, bueno, me remito al documental en que Gary se enfrenta al papel y hace un dibujo que le gusta, empieza a pulir, trabaja con las maquetas, no le gusta, trabaja otra vez, así que creo que ese cuando uno empieza a cambiarlo, porque no sé cómo a cuestionarse lo que pensaba al principio y lo que ahora quiere. Esos son momentos diferentes, pero es el impulso de arrancar con algo. Sí, pues ya. Me parece que ese esbozo no visual de pronto también, no sé, un ejemplo es, hubo un percusionista neoyorquino
scooter incluso, que hacía percusión en la calle. Entonces el man cogía como sus baquetas que tenían micrófonos eléctricos y tal, y empezaba a tocar la calle. Y empezaba, y era como el man así como improvisando, pero era como el boceto no visual, era como una experiencia de la idea. Y esa y en cierta forma era la obra, ¿sí? Era una obra terminada que era un boceto de la idea moviéndose. Y voy ahí para también como llegar a lo de que no hay fines. O sea, como que sí, como que no hay nada termina también con los bocetos. Pero sí hay finales, es decir, él cada vez pasaba a una calle con un material distinto, por decir algo. Había un final de una parte de su pieza de boceto. Es como, es que ya. Y de hecho, parte del discurso de él era como preguntarse todo, esa improvisación, todo lo de los materiales, como hasta dónde llegan los límites, ¿sí? Era como parte de eso. ¿Tú ibas a decir algo? Pues por ejemplo eso de que la idea inicial nunca se parece al resultado. Por ejemplo, Kant decía que, bueno, de una manera toda poética y trascendental, que hablaba Kant de que uno siempre, el arquitecto siempre tiene una idea como infinita y total, ¿sí? Y que en el momento en que tiene que volver a la materialidad, como hacer trazar una sola línea, pues entonces se pierde esa totalidad, se pierde esa perfección. Y que por estos medios como materiales y finitos se intenta llegar de alguna manera simbólica a esa idea inicial. Pero por ejemplo cuando hablamos de estos primeros bocetos no visuales, pues en realidad no serían bocetos, ¿no? Porque por ejemplo en el ejemplo de Sucre, aunque a uno le pidan que haga un proyecto no usando planos o no usando dibujos, mejor dicho, todos los factores que uno puede usar de inicio pueden venir de cualquier lado, ¿sí? Pero el resultado siempre tiene que ser arquitectura, porque entonces, pues, ya no es arquitectura, entonces no estamos hablando de otra cosa. Pues yo creo que lo que tú dices es que no necesariamente tiene que ser un dibujo, sino que finalmente va a terminar siendo algo físico. Para representar esa idea se tiene que representar de una manera física. Claro, pero el dibujo ya es de alguna manera arquitectura. Nosotros podemos aprender arquitectura viendo los dibujos de Le Corbusier, grandes arquitectos. O sea, de alguna manera eso ya es arquitectura. Entonces, si viene antes, algo antes de ese dibujo, yo creería que tal vez ya no es, todavía no es. O sea, un boceto es cuando se materializa. Pues más o menos va. Sí, el boceto ya tiene que ser materializado. Ahora, yo decía algo muy, o sea, que digamos discuto mucho por el hecho de que ellos van entrando a la música. Pero es que el músico, el resultado final que se le pide es el sonido. O sea, es un boceto no gráfico porque el resultado no va a ser gráfico. En cambio, al arquitecto se le está pidiendo un espacio o una estructura que va a ser gráfica. Por eso, generalmente, un arquitecto va a hacer un boceto con dibujos o algo similar. Ahorita vuelvo. Se difiere de los músicos pues, por lo mismo del producto. El producto final para ellos no va a ser tan tangible, para un arquitecto generalmente va a ser tangible. Entonces, digamos que pero la experiencia de alguien en un edificio es tangible. Es sensorial. De hecho, en parte sí es tangible. Sí. O sea, ¿Cómo tomas una experiencia? No, pues. Sí, o sea, en parte. Sin embargo, o sea, tampoco es como comparar las artes entre sí. Sin embargo, hay una materialidad que cada una trabaja, una en el sonido, otra pues en la superficie, los volúmenes, bueno, los espacios, etc. Entonces, digamos que hay una materialidad sobre la que se trabaja y sobre la que hay, obviamente, bueno, donde hay un trabajo. Entonces, ya me perdí. Pero no se puede Ya entró en un extrapolar en cierta medida que hay un nivel muy material de denso. trabajo y hay una voluntad artística, hay una voluntad estética, digamos, de buscar en esa forma, no expresar algo, pero sí crear algo, digamos, con cierta coherencia en el armónico, en el armónico, en lo que sea, pero hay esa pretensión frente a un material. Entonces, en ese sentido, me parece que sería hacer la comparación más directamente del músico con música y el arquitecto con algo físico, ¿no? Un artista que
Yo sí quería decir algo. Afortunadamente la sesión se llama concepto y boceto. Si se llamase solo boceto, estaríamos buscando esa respuesta que es el concepto. O sea, yo creo que antes del boceto está el concepto. Y cuando usted dice como, no, necesito un espacio público amplio, permeable, yo no sé qué cosas, que la gente se apropie del lugar, usted no ha hablado ni siquiera de pared, ni de peldaños, ni de materialidad como tal. Y todos ya han pensado como, mierda, ya sé qué va a hacer, pero todos salen con una respuesta totalmente distinta que tal vez supla esa necesidad que acabo de plantear, ¿cierto? Entonces uno diría como, el arquitecto, lo que pasa es que el arquitecto tiene unas experiencias previas, cada persona es distinta, cada persona viene de una nacionalidad distinta, de un contexto distinto, sociopolítico, económico, etcétera, que lo invita a proponer de acuerdo a esas experiencias previas, que uno llamaría eso. O sea, un concepto o una idea original vendría de esa experiencia previa, diría yo. De esos problemas internos que tenga o esas soluciones o esas experiencias ya vividas. Entonces, uno ve el caso de Gehry, ¿no? El tipo, un canadiense, los canadienses siempre han sido como la mofa de los estadounidenses, llega a Estados Unidos, a Los Ángeles a buscar ese sueño de ser artista y termina, no, gracias a Dios no termina siendo un piloto, sino termina siendo un arquitecto que propone unas cosas que probablemente no se habrán visto si no hubiera sido gracias a él y a su experiencia previa artística y a su experiencia previa de ese laboratorio que tú dices de la formalidad. Pero llega Björk, unos daneses, unos europeos donde ya todo está controlado, ¿sí? Pero la mentalidad danesa, si alguna vez hablan con algún danés o alguien que haya ido a Dinamarca, dicen que los daneses están locos. Los daneses están locos, que tienen en medio de la capital un centro donde es un estado autónomo anarquista donde venden todo el tema de las drogas y los turistas van ahí, todo el cuento. Pero es porque los daneses son locos, los daneses tienen otra mentalidad distinta. Y por eso aparecen estos nuevos modelos, ¿no? Hagamos un cómic para explicar mi proyecto. También iba a eso, como cómo comunica esa gente sus proyectos. Y ustedes ven los videos y son una vaina genial. O sea, que uno le entra como, le entra como con mantequilla a la cosa, como que y uno le come el cuento a esa gente, porque lo explican tan bien, lo explican como tan coherente que uno dice, no me están hablando ni de forma, me están hablando de que hago esta forma porque quiero que ningún apartamento tenga una vista mirándose a los otros. Muevo este edificio para que no me cubra a mí en mi apartamento, también decían, ¿no? Aparte de eso, o sea, más allá de eso, lo hacen como de una manera muy casual. Exacto. Que cualquier persona, sin necesidad ya de estudiar arquitectura, de ser ingeniero, puede entender el proyecto y puede entender la función del proyecto. A prueba de dummies, ¿no? Como dicen. Son proyectos a prueba de dummies. ¿Tú ibas a decir algo? No, pues que se me ocurría que parece paradójico que la arquitectura de Gehry, que bien podría parecer que está en proceso aún de diseño, y que se diferencia de la arquitectura, por llamarla de alguna manera tradicional, parece que estuviera acabada. Esta arquitectura tradicional generalmente es la que no está acabada y tiende a cambiar con el cambio de los usos, el cambio de las necesidades de las personas que lo habitan y todo eso. Entonces tienden a ampliarse, tienden a tomar una pared, alguna cosa por el estilo, agregar una parte más. Pero entonces yo me imagino como en el Museo de Bilbao, si necesitan un piso más como se lo anexan, o si necesitan una sala más grande como la grana, ¿sí? Entonces es un proyecto que ya no permite la flexibilidad que de pronto la arquitectura tradicional podría permitir. Que sin embargo no es que sea mala arquitectura, sino que es una arquitectura completamente diferente a la que acostumbramos mirar. Y me acuerdo como decía que entrevistaban a un curador suizo, ¿no? El tipo decía, en Suiza, ahí decía en el documental, en Suiza la arquitectura es estática y este man propone esta sexualidad, este dinamismo, pero lo que usted acaba de decir es totalmente estático. O sea, la arquitectura de Gehry llega a un punto que se deja de mover. Entonces, ahí está ahí se vuelve inmóvil también, ¿no? No propone una evolución, que tal vez Gehry, que tal vez los de Big siempre dicen,
Por eso guardamos las maquetas siempre, porque el proyecto sigue evolucionando, se sigue adaptando a otras condiciones. Ahí es cuando cae Gary, creo yo, ahí es cuando cae Gary, se vuelve estático. ¿Quién dice? Pues, Muy buen punto. ya como cambiar de tema un poco, que era como, pues ya hemos proyectado un poco atrás como algunos bocetos, y no sé si han notado que está el boceto, tristemente no está como el boceto y luego la imagen, sin el proyecto terminado, sino que está el boceto y se ven algunas cosas, pero la intención era como que viera el boceto y después viera el proyecto construido, y eso ya a lo que los compañeros que ya se fueron iban. ¿Qué tanto se parece ese primer boceto, esa primera idea, al proyecto final? Entonces hablábamos de que es la primera idea que uno tiene y a veces, no siempre, en ocasiones, llega a parecerse tanto que hasta puede ser la primera idea y sale. Pero como decía el compañero, es que ese boceto se va transformando, es un diálogo constante, como dice ahorita, que ya se va. Que va cambiando y va generando. Entonces, a veces puede pasar que ese boceto no se parezca al proyecto final. De hecho, puede llegar a un punto que sea tan radical que uno cambie totalmente las cosas. ¿Sí? Pero como dice Laurita, es un pretexto para empezar algo que con eso vamos a comenzar. Con eso vamos a comenzar a moldearlo y con eso vamos a llegar a algo. Ahora, pues, digo yo, no solo, el boceto no es solo la primera idea, sino es el mismo proceso. O sea, al final sí se terminaría pareciendo el proyecto al boceto y no necesariamente el primer boceto, porque el mismo cambio que uno le va haciendo, las mismas transformaciones para adaptar el proyecto, digamos, a ciertas condiciones, va haciendo bocetos. Ya luego de pasar la condición técnica, pero el hecho de que no haya sido el primer boceto no le quita esa condición. Pues, yo me he dado cuenta viendo estas imágenes de acá, que todos los bocetos, pues casi todos, empiezan desde una idea muy abstracta, o sea, es como el origen, lo más general de todo. Y esta idea va evolucionando, bueno, más que ir evolucionando, se va convirtiendo en algo como un poco más crónico, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Y yo creo que eso responde un poco a tu pregunta, pues este planteamiento que expones de que todo es de que cómo llega a ser tan parecido. Y es que pues a la larga esta idea que empezó como una abstracción, este primer boceto, podría terminar pareciéndose a muchas cosas que en resultado ya, por así decirlo, definitivo, o bueno, ya a un nivel de detalle más avanzado, también podría parecerse. Y pues ya digamos estos diversos resultados que podrían derivarse de este primer boceto, esta primera abstracción que sería la idea, por así decirlo, original, se parecen a esa idea original, pero el resultado termina siendo diferente. Entonces, pues al ver cómo todos estos bocetos serían, por así decirlo, como qué decisiones tomó el arquitecto propias de él para llegar al hecho arquitectónico en sí. A mí me gustaría, digamos, no sé si de pronto hacer un ejercicio, voy a poner un ejemplo hipotético de algo que podría pasar. Que en taller, todos los profesores, bueno, ustedes son mis seguidos estudiantes, 10, 8 estudiantes, quiero que evolucione este volumen, esta idea a un hecho arquitectónico. Y no sé, tenemos una caja, puede ser algo así, algo que un papel arrugado, cualquier cosa, una silla. Conviertan de esta forma, o sea, aparte, o digamos este concepto, en un proyecto arquitectónico. Y ya digamos al cabo de 15 días, 20 días, bueno, lo que sea, hasta el primer corte, por así decirlo, ver esa entrega. Yo me imagino esa entrega que cada uno sacó una cosa diferente y que desde una vista muy general termina siendo una cosa muy diferente entre cada estudiante, pero que al mismo tiempo cada día es un desarrollo, una evolución. O sea, sí, o sea, la misma idea llega a una minuciosidad, a un detalle más. Sí, lo curioso es que tienen todos la misma raíz. Sí, exactamente. Entonces, ver cómo todos estos resultados que son diferentes en sí se parecen a sí mismos. O sea, sería como lo único que tuviesen en común. ¿Qué se parecen a esta idea original? O sea, es algo que el concepto es el mismo. Escuchando a todos, se me acaba de ocurrir. Entonces, es un ejercicio muy interesante, ¿no les parece? Sí, hay algo que hacen en diseño gráfico, en teoría 2, que es que cogen a los alumnos
hijo de madre, y les dan una figura retórica, como metáfora, como alegoría, como silepsis, como concatenación, y le dicen como haga una foto con esa figura retórica. Es como el ejercicio que acaba de plantear él, pero llegar a usted y decirle, oiga, hágame concatenación como proyecto arquitectónico. Y usted dice, pucha, ¿cómo hago eso? ¿Qué es concatenación? ¿Qué me está hablando? Ya estás hablando son de relaciones, de conceptos, que no están hablando ahorita de un lugar como tal, pero permiten como seguir esa idea de que nace algo abstracto para llegar a un objeto. Entonces, no sé, me llamó mucho la atención que lo mencionaba porque no me había acordado de eso y es una idea muy buena como experimento. Ya métale el lugar, ya métale las personas y eso ya se vuelve, no acaba nunca, se vuelve muy difícil. ¿Tú ibas a decir algo? Estaba pensando como cuando uno boceta, es como dos formas de llegar al boceto. Una sería como la forma en que llega Gary, que es como por una inspiración, entonces llegó y quiso capturar esta idea que le surgió en un momento. Y la otra es como por la necesidad, que es como que a la hora de proyectar o no, entonces puede empezar a hacer con un programa de usos o basándose, digamos, a su contexto y entonces empieza a rayar y hace a veces esquemas y ahí es cuando de pronto la idea final, o sea, el producto, no se parece tanto a su primer boceto. Pero cuando uno lo hace con inspiración, o sea, ese primer boceto tiende a mantenerse más, o sea, con menos alteraciones hasta el final. Sí, ¿en qué momento dejamos de diseñar para suplir una necesidad y se vuelve algo más de inspiración y de alto arte, ahí bien dicen, ¿no? O sea, ¿en qué momento pasó eso? Eso también es chévere. Yo quiero saltar que con lo que veníamos diciendo es que uno a veces comienza bocetando y Pablo Picasso decía que es que la inspiración llega, ahí sí hay inspiración, pero llega después de 5 horas de trabajo, de estar ahí dándole, es justamente eso, como uno primero comienza con un bocetico y esa, a veces es la idea final, pero generalmente no, esa vaina evoluciona, y después de 5 horas de trabajo, nada de qué, papá, voy a comentar. Chévere. ¿Quién no ha hablado? ¿Quién no ha hecho algo? ¿Quién se le mide? ahí te golpean, te dicen. Acá sigue habiendo gente que no es de arquitectura. Ustedes de atrás son de... ¿Ustedes qué estudian? Sí, yo estudio cine. ¿Y tú también eres...? ¿Y qué tal les pareció? ¿Qué fue lo que más les gustó? Digamos, con todo lo que ustedes hablaban, primero me llamaba la atención muchas veces cuando decía que no estaba finalizado, porque creo que esa es una idea que va muy desde las ideas de ustedes de arquitectos, ¿no? Que creo que si le preguntáramos a cualquier otro está acabado porque el edificio está ahí. Pues eso es lo que pensaría yo entrar. Ahora entiendo que ustedes miren otros procesos del boceto y eso. Pero lo que me parece interesante del boceto y lo que estaba pensando es que muchas veces, pues para mí que no soy de arquitectura es como inevitable hacer comparaciones entre las artes, ¿no? Y una que a mí me ponía a pensar mucho era que un día con unos amigos conversábamos que, por ejemplo, yo hago cine y televisión, digamos. Si yo hago una película mala, horrible, digamos que yo no le jodo la vida a nadie. Digamos que la consecuencia no es tan grave. Y hay profesiones que no se pueden dar ese lujo, como la medicina o la arquitectura. No se pueden dar ese lujo de que el producto sea muy malo porque tiene unas consecuencias más bueno, si ustedes me entienden, ¿no? Obviamente, ¿cuál es el tema? Entonces pensaba que por ejemplo, ese boceto inicial puede ser un momento más artístico del arquitecto porque está dejando volar más las ideas, pero después ese boceto va a estar transformado por los problemas, por la realidad, por las situaciones, por las personas, y tal vez ahí toque por las lógicas de su profesión, estén obligados a abandonar un poco ese lado artístico y entrar a un lado más funcional y real. Entonces, pues eso era lo que simplemente pensaba, que tal vez en otras artes habría que entrar a ver cuáles
de algún modo aguantaría llegar a un final expresivo únicamente, de sensaciones. En la arquitectura tiene que llegar un momento en el que tiene que aterrizarlo al más real. Y otra preguntita, digamos, en el cine, para ti, ¿qué es un boceto? O sea, ¿cómo se boceta en el cine? El boceto es una idea, tienes una idea, después de una idea normalmente es lo que llamamos una escaleta, que es una evolución, donde empiezas a plantear un guión, por ejemplo. O sea, me gustaría, haces un resumen, esa sería como la analogía con el boceto, haces un resumen de qué es lo que va a pasar. Todavía no está definido, no entras en detalles, pero ya tienes un eje. Ese es como el proceso, una idea, es una escaleta, un resumen de procesos, después llegas a un guión que ya es una cosa más detallada. A mí siempre me parece muy interesante encontrar los paralelos entre las artes, creo que uno siempre puede encontrar unas analogías casi exactas, es impresionante. Entonces sería como la escaleta, tendría que ser el boceto dentro de mi cabeza. ¿Y eso vendría siendo como algo físico? ¿Cómo lo materializas? ¿O eso es una idea? ¿Lo escribes? ¿Qué sé yo? Lo escribes. Es escrito. Porque igual también es muy diferente porque el cine se tiende a trabajar, bueno, yo no conozco mucho arquitectura, pero igual siempre trabajas más en equipo que los arquitectos. Tú siempre entras a trabajar porque tú trabajas más desde oficios. Entonces hay un cortometraje y vendrá a proponer desde la fotografía, vendrá a proponer desde el sonido, vendrá a proponer desde oficios a una idea. Entonces, bueno, no sé si de pronto cuando llega un momento el ingeniero civil a decirles a ustedes, oigan, no sé qué, tal cosa. Joder la vida a uno. Esa analogía ahí, no sé. Sí, obvio. ¿Y tú, filología dijiste? Filosofía. Filosofía. Cuéntame. No, pues, me pareció muy interesante toda la discusión que estamos de observar los documentales, sobre todo cuando hablaba sobre las ideas, sobre, yo lo veía desde el punto de vista como este boceto de alguna manera lograba clasificar muchas ideas simples. Por ejemplo, primero como Elisa me hablaba, por ejemplo, de curiosidad sobre el cubismo, ¿sí? Entonces, como de alguna manera una idea simple que se empieza a trabajar, se va multiplicando, se va multiplicando, y ahí es donde se llegaría, pensaría yo, a la totalidad, a una idea compuesta o algo que tiene un trabajo mucho más como fragmentado. De alguna manera, pues en filosofía lo que hacemos es como enlazar conceptos, no de alguna manera tan física, sino algo más, no sé, algo más escrito. Sí, y algo más, mucho más abstracto, ¿sí? De todo su trabajo como arquitecto. Entonces pienso como que en todas las humanidades, cuando hacen ensayos y demás, creo que, o sea, haciendo como una comparación, como tú dices, de la forma paralela, nuestro boceto para ustedes sería como una lluvia de ideas, ¿cierto? O no sé. Pues es que ya de alguna manera se me imagino como que se estudian muchos tipos de arquitectos, muchos modelos, o sea, muchas tendencias, de alguna manera también se producen la filosofía, o sea, cada quien tiende como a lo que a él le llama la atención, la filosofía, igual la filosofía tiene universales. Entonces, digamos que ya hay muchas cosas que se conocen anteriormente y pues hay como toda una interior
Te cogieron de consulta. Pues, no sé, a mí me parece que todo esto es una relación entre la idea y la forma. O sea, entre, no sé, cuál es ese vínculo que se establece entre esa idea que uno tiene y la forma que también, o sea, no tiene una forma, ¿no? Porque, ¿qué es representación de otra forma arquitectónica potencial? Entonces, no sé, viendo, por ejemplo, el ejercicio que planteaba Nico sobre que es un profesor con una idea y que se desarrolla un proyecto a partir de eso, que puede dar muchos resultados distintos, es como que no existe necesariamente esa relación unívoca entre una idea y una forma. Entonces, ese es, por ejemplo, lo que decía Federico, que puede parecerse mucho ese boceto inicial de 3 semanas después, pero ya se ve más consolidado. Yo creo que es porque hay como, no sé si, bueno, una relación más estrecha entre esa forma y la idea. O sea, como que son procesos que van relacionados, pero que no sé, también un poco por aparte y como logran vincularse uno con el otro. Yo creo que la pregunta va más como también o sea, sabemos que ya la forma no sigue la función. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Cierto? La forma no sigue la forma ya no sigue la función, como fue en el modernismo. ¿Sí? Espera. Yo sí creo que la forma no sigue la función. Jamás. Ni la función sigue a una forma. Tampoco. Pero usted habla de la idea y de la idea relacionada a la forma. Como si la idea estuviera ligada, muy pegada hacia la forma, ¿no? Pero tampoco concuerdo con eso. O sea, yo creo que la idea está desligada de forma, de función, de actividad, de estructura, ¿sí? de proceso y de método. La idea está ahí volando. Por eso la idea, todos compartimos ideas, pero no todos compartimos el producto final. Entonces, ¿qué es realmente lo que une una idea a una forma? ¿Qué es lo que une una idea a una función, a una actividad? ¿Qué es lo que une una idea a un lugar? Esa es la pregunta que pongo en la mesa. No, nada de tipos. Acá no hay tipos. Ideas de formas, ideas de lugares, ¿no? Sensaciones también. Como lo dijo el compañero, pues empieza la idea, algo supremamente artístico, algo llevado más por los sentimientos, por las percepciones del arquitecto, y luego se va pegando a toda la parte técnica, a toda la parte de forma, de función. Cuando esa idea se tiene que ver plasmada, o tenemos que atándola a ciertas condiciones, puede ser de ambiente, puede ser de función. Pero ¿qué une la idea a todo eso? ¿Qué es lo que lo une? En una palabra, o en 2, 3, 4. Pues no sé, yo me adhiero al comentario de Melissa. ¿Los qué? Por eso el sujeto, o sea, el sujeto es experiencia. No, el sujeto, los antecedentes. Me explico. No es lo mismo, digamos, coger un poco lo que taller los pote de plastilina y empezar a explorar. O sea, eso no, sabemos que no va a tener un uso, nunca va a ser construido, o sea, puedo tener la libertad que yo quiera, aunque a uno le encargue un proyecto o meterse a un concurso que ya tiene unas bases muy bien establecidas. Sí, me hago entender, o sea, no es lo mismo. Me parece que que muchas de las ideas, o sea, la idea puede estar, pero esa idea se moldea mucho por los antecedentes o el contexto en el que para el cual fue usada la idea. Si me hago entender, si me hice entender correctamente. Ya. Es cierto. Al final la idea no le importa
construcción es completamente irrelevante. El arquitecto nunca va a estar ahí explicándole a nadie cuando ni el proceso ni nada de eso. Entonces él dice, ¿eso a quién le importa? A mí no. Entonces, dice, yo no diseño en esos términos y yo intento nunca meter ideas en un proceso. Y mejor dice, yo sí, pero soy siempre consciente de que si un niño de 5 años va a una de mis obras, tiene que ser una obra que pueda usarse, que no te vaya a poder todavía nadie, pero que pues, si alguien quiere averiguar lo que hay detrás, perfecto, pero que la idea al final es irrelevante, el proceso es irrelevante, el proceso para venderlo, para todo eso puede ser, pero uno no puede pretender que una obra se valga de las ideas que tiene detrás. Exacto. Yo estoy de acuerdo, pero eso sí que es de cada quien. Porque, póngale ojo. Yo creo que ahí es donde uno puede volver a introducir el arte en la arquitectura. El arte al final, uno ve el producto, pero no está pensando en el proceso de ese producto. En la arquitectura ahí es donde puedes confluir el arte y la arquitectura en un mismo hecho. Póngale ojo. Es cierto, todos estamos en lo cierto. Pero póngale ojo. Si bien la idea va sujeta al sujeto, vaya la redundancia, y a los antecedentes que están dentro del sujeto, ¿sí? Póngale. Ahí es cuando uno dice, el arquitecto es una persona. Cuando uno propone algo para mucha gente. Por eso la idea es irrelevante. Entonces cuando uno dice, voy a proyectar por medio de una idea, por medio de una cosa, uno está cayendo en el error de, sigo componiendo como individuo, no como colectivo para una persona, para muchas personas. Entonces ahí es cuando se vuelca todo y uno dice, el arquitecto trabaja y debe trabajar en equipo, pero no como la idea que surge de él mismo, sino como una idea que surge en conjunto, creo yo. Bueno. Pues no es igual acá que todos dicen que la arquitectura de Salmón es lo más social del mundo y nada, es Salmón es claro, sí lo siento mucho y Salmón salía a regañar a los que no estaban las cosas como les gustaba. Creo que es esa interpretación y creo que de hecho si algo tenemos hoy en día es que tenemos la posibilidad de no ser tantos discursos y formas de proceder como posibles resultados. Entonces yo creo que parte de hacer un análisis crítico de cómo
a moralidad de nuestro tiempo, si quiere, eso de lo que tanto se quejan, que parece ser que ya no hay un norte moral. Eso es lo bonito, que cada cual puede escoger cuál es su moral para cada momento, y qué principios morales lo ponen todo. Entonces creo que Ahí, por ejemplo, lo que usted dice que, volviendo a lo que usted había dicho antes, que la idea no importa, al fin y al cabo la idea no importa, pero si lo que importa es la sensación y que poder generar esa sensación y poder proyectar esa sensación, ya no es eso una idea, estamos volviendo a eso mismo. Claro que sí. Ahora, insisto en que esto venía de un tornillo, precisamente para tratar de construir eso, se inventó toda la metodología de trabajo. O sea, esto no va suelto, esto no va, precisamente se inventó toda la teoría de las atmósferas, el trabajo con maquetas en material, donde está sacando que exteriorizar lo más que puede la expresión de su trabajo y tratar de dejarla menos a sus explicaciones. Y lo que cuenta en el estudio es que trabaja así. Él le dice a los estudiantes o a los que trabajan con él, listo, estamos desarrollando esta idea, cuando llegan por la mañana a ver las propuestas, están en el muro, los estudiantes, como siempre, empiezan a explicarle, quiero ver qué hay ahí, quiero ver si estoy entendiendo, si estamos entendiendo todos, si todos entendemos en silencio, ahí vamos. Creo que más bien lo que usted ha dicho antes de la idea, el problema de la idea es cuando ya la idea se sale de la arquitectura, ¿no? Cuando uno trata de justificar la arquitectura fuera de la arquitectura, pues ahí ya entonces ya, ahí sí no importa, esa idea ya no tiene ninguna relevancia. Por ejemplo, cuando usted habla de ese sentido amoral de la actualidad, a mí me parece que al contrario, nosotros somos muy morales, somos muy moralistas. La semana pasada que vino Juan Pablo Ortiz, el arquitecto, al final, cuando llegó la sección de las preguntas, que los que hicieron preguntas fueron todos los estudiantes, no fueron ninguno de los profesores que estaba ahí, todas las preguntas iban a qué relación tiene ese edificio con su entorno, o cómo pensó usted, está poniendo acá un edificio de ministro al lado de una zona que está completamente deteriorada. Entonces, en vez de preguntar sobre la intencionalidad de la forma, o sobre los materiales, o sobre su método constructivo, o sobre lo que él había explicado de que está conectado a partir de patios y que entonces esos patios generan ciertas circulaciones, cosas muy arquitectónicas. Siempre las preguntas iban por fuera de la arquitectura, o no por fuera, obviamente, claro, o sea, no puede olvidar el efecto que va a tener ese edificio en su entorno, ¿sí? Pero nos centramos muy en ese sentido moral, de que la arquitectura debe ser buena con la gente, ¿sí? Debe ser, mejor dicho, en ese sentido. Sí, yo sí quería como tratar de condensar un poco, cogiendo la idea de que estamos en una época de degeneración y a la vez una época de liberación, ¿cierto? Con esa idea de que ya es vieja, ¿no? Ya es de Rossi, de la arquitectura de la ciudad, de que cada objeto arquitectónico se vuelve un hecho urbano dentro de la ciudad y tiene una influencia en su entorno, ¿no? ¿Para qué? Para decir como todas esas preguntas de que está bien con su entorno, o sea que, como decía Gary, no es más alto que el vecino ni nada, son como aspectos que uno llamaría como lo políticamente correcto de la arquitectura en este momento, ¿sí? Pero a veces nos preguntábamos, bueno, en vez de hacer mapas de las relaciones formales con el vecino, ¿por qué no hablan de los mapas de la influencia de usuarios en alrededor del distrito? O sea, cómo se comportan los usuarios en el barrio. Jamás he visto un mapa, y por eso quería comentar el referente, que es un colectivo español que se llama Ecosistema Urbano. Si alguna vez quieren buscarlo, esta gente es brutal para intervenir en el espacio. Y ahí era cuando yo decía, sí se puede un proceso en conjunto para generar un objeto o un hecho urbano. Y esta gente
se apodera de las tecnologías de las comunicaciones, del Facebook, del Twitter, de todas estas vainas, crea sus propias páginas web para recibir datos de los usuarios. Y hay un ejemplo muy bonito, una plaza, no sé en qué país de Europa, pero le dijeron al ayuntamiento como, vamos a diseñar esto, toda la ciudad y todo el mundo, entre comillas. Entonces abrieron una página web donde recibieron sugerencias de usuarios de todo el mundo, y una página web también para los usuarios de la ciudad. Y de ahí fueron depurando y sacando realmente que era lo necesario, una vista local y una mirada global, y tratar de contrastarlo para generar un objeto. Yo digo, sí se puede, y más ahorita con todo ese tema de participación, la democracia se ha vuelto más un tema de código, básicamente. O sea, sí se puede. Y a eso voy, de que la construcción no va solo desde una idea individual, no, se va generando de ese movimiento que es colectivo. Pues así es mi reflexión, y lo veo como el momento de ahora, ¿no? Como lo que viene. No es un tema de sostenibilidad, no es un tema de parametricismo, no es un tema de formalismo, no es un tema de neobrutalismo, no es un tema de estilo ya. Acá ya no se habla de estilo, ya no existe un estilo, y eso se perdió hace rato. Ahora se habla de método, de proceso. Entonces, ¿cuál es el mejor proceso para generar una arquitectura? ¿Sí? O sea, si esta escuela, yo me imagino las escuelas de arquitectura en el futuro, ya no habrán talleres, no, habrán salidas de campo todos los días de taller para ir a construir realmente un proyecto, ¿sí? Ya no será el tema solo del plano, no. Aprender AutoCAD, aprender Revit siempre ha sido una herramienta, pero no es el caso aprenderse los programas, no es el caso saber dibujar solo, es el caso de también gestionar y de gestionar procesos. Entonces ahí es cuando uno mira, esta vaina es más compleja que solo hacer la maqueta y un molde y eso. Es mucho más nítido, y entra el tema de la interdisciplinariedad, que el filósofo que opina, que el antropólogo que opina, que el sociólogo en dónde entra. Entonces, ahí es cuando se abre la ciudad, ahí es cuando el objeto deja de ser objeto y se vuelve un conjunto de relaciones sociales infinitas. Pero eso está hablando del desarrollo de la ciudad, ¿sí? Pero el objeto arquitectónico sigue siendo los arquitectos, o no, ya dejaría de serlo. Los arquitectos desaparecen. Exacto, todos seríamos arquitectos. Uy, eso está. Uy. Pero Eso es lo que es arquitectónico, una parte de ciudad. ¿Qué? Que desaparece también el objeto arquitectónico. Exacto. Se convierte en un fragmento de ciudad. Un parche. Sí se puede. Yo sí creo que sí se puede. Y debe haber un método que aún no está resuelto. Pues yo no sé, o sea, yo no diría que la arquitectura va a tender a eso, sino que puede haber una rama de la arquitectura que tome esa línea. Pero decir que la arquitectura va a ser de las personas y que las personas van a hacer su propia arquitectura, no sé, Pero, es decir, hay palabras muy grandes. Me hace acordar mucho de la última sesión del ciclo anterior, donde hablamos de los arquitectos no arquitectos. ¿Cuánta incidencia tenemos nosotros en la población en general? Muy poca, o muy poca gente tiene acceso a un arquitecto. El resto son construcciones de personas que no son arquitectos, que aún así suplen las necesidades que ellos tienen. Entonces... Sí, claro. Yo quiero es finalizar la sesión, si quieres, dale. Desde el punto de vista de una pregunta, ¿los arquitectos son muy técnicos? ¿Técnicos? Sí, como el maestro de obra. Es decir, el componente estético que hoy en día es el que más se produce debate, y estético es una palabra que la compañera me podría hablar, pero vamos a analizar este sentido de estética o de contemplación de algo bello, hermoso, queda eliminado, porque al final la cuestión estética ya no es arquitecto, pero entiendo, y los arquitectos se vuelven como unos posicionadores de ideas que
no del todo, porque no es el que espera que le digan qué hacer, se vuelve el gestor de ese proceso, a eso voy. Es una forma de decir, se vuelve un gestor de un proceso local, un proceso colectivo, un proceso, mil tipos de procesos. Al final lo que te genera el arquitecto es simplemente sintetizar todo lo que los demás dijeron. Porque la arquitectura tiene un aspecto que sencillamente es una expresión personal, una personal al menos muy cuidada entre muy pocos, que viene a ser esa idea de lo que puedes decir. No entiendo si la arquitectura tendría una expresión. Yo creo que sí, tendría una expresión estética, no la deja de tener, pero sencillamente el arquitecto, la figura del arquitecto, y pues luego pregunta, pero que es técnico, ¿no? Pues sí, está bien. O sea, de hecho, Carlos Torres nos decía algo así en este pasado. Y pues era muy respetable, es una cosa muy sólida. Pero pues, la pregunta, no técnico. No, yo no creo. Yo no creo. Como decirle a nuestro compañero de cine que grabe una película antes de cámaras a 20 personas, que graben un día de su vida y ya. Y entonces nuestro compañero de cine va, la edita y se vea, ahí está la película. ¿Sí? Pero o sea, claro, está contando algo de la realidad del momento. No está sometido a lo que está diciendo él, pero ¿sigue siendo cine? No sé, no creo. No sería arquitectura. En el términos formales, dinos. Pero realista, ¿no? Como nosotros los arquitectos somos los que saben. No, pues yo ya De ahí finalizamos porque ya son las 8. Ya comentar que lo que decías tú, que hay un punto en que una sociedad se conforma cuando las personas se especializan en un trabajo. ¿Sí? No podemos hacerlo todo, o sea, es decir, yo no puedo cocinar el pan, hacer arquitectura, escribir un libro, no puedo hacer todo, me tengo que especializar en una cosa. Yo elegí especializarme en arquitectura. ¿Sí? Y pienso que sí, las personas sí pueden construir arquitectura como lo vimos en la tribu de los Zoe o como lo propone Cañas. De hecho, cuando uno va a cualquier casa de cualquier persona, cada persona o en su cuarto la adecua con respecto a sus gustos y de esa manera también construye arquitectura. Es que la arquitectura no se reduce al muro, la ventana y las columnas. No, la arquitectura también es mobiliario, también es ornamento. ¿Sí? Sacando el discurso de los, porque... ¿sí? Entonces, para otra cada persona, si es posible que cada persona construya arquitectura, pero a mi parecer, ¿sí? Camilo Rubián, pienso que para la grabadora. pienso que
que sí debe haber un grupo de personas como ese Carito que se especialicen en hacer arquitectura. Pienso yo, o sea, también se puede que otras personas lo hagan, pero puede ser una rama. Y otro comentario, yo no recuerdo muy bien, que me lo comentaste tú, que había un arquitecto o un proyecto que hacía que construían la mitad de la casa, se hacía la mitad de la casa chileno. y la otra chileno. mitad de la casa que le hiciera el individuo con respecto a sus necesidades. Sí, es el caso chileno Pero ese de la no- vivienda social. Si alguien puede hablar de eso, Eh, no sé muy bien. Pues, ¿qué? No recuerdo. Pues de No, ese proyecto. en resumen es vivienda de interés social chilena en donde el presupuesto es muy ajustado, pero se les da mayores metros cuadrados no construidos. A eso voy. Entonces le permite que la casa crezca y es muy chistoso, es el diagrama más niño chiquito del planeta. Es la casa a dos aguas, solo que la mitad está construida y la otra mitad no. Búsquenlo, es muy chistoso, es un chileno, está por ahí en ArcDaily y plataforma. Es bacanísimo. No, pero yo sí quería terminar con una crisis existencial que les voy a dejar a todos. Yo no creo que los arquitectos son necesarios. Y he aquí la pregunta. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir? Ay, no. Esos van en primero, esos van en primero. Van en primero. Espere. No me cabe la pregunta si ni siquiera me ha escuchado. Póngale ojo. Los necesarios no son arquitectos. Los arquitectos no son necesarios. Ya se me cruzaron los cables. ¿Por qué? Piense por un momento qué es la raza humana. Y ahí está la esencia de lo todo. O sea, de todo. Ya la noche ya. Falta de sueño. Falta de sueño, ya estoy mal. En fin, póngale ojo. Los arquitectos no son necesarios. ¿Por qué? Porque cuando usted piensa en la raza humana y en los animales, en el instinto y todo, se habla mucho de lo que dice Vic, de la adaptabilidad, de no la revolución, sino de la evolución. Pero piensen por un momento por qué necesitamos sobrevivir, por qué la especie humana necesita sobrevivir realmente. O sea, ¿por qué? ¿Por qué debemos adaptarnos al entorno? ¿Por qué la especie humana debe continuar? Piensen en eso y ahí se darán cuenta de que la arquitectura no es tan necesaria si no fuera porque queremos sobrevivir, queremos ir adelante, queremos que las generaciones sigan, continúen. Entonces, ¿será que sí la especie humana debería sobrevivir? Y desde ese punto, ¿qué vendría siendo importante? ¿Cómo? Desde ese punto de vista, ¿qué vendría siendo importante? Sí, es que según eso nada. Exacto. Según eso nada. Apague y vámonos. Apague y vámonos. Digo, es que la arquitectura es necesaria justamente para eso, para sobrevivir. Para sobrevivir. Pero, ¿por qué? Para sobrevivir al mundo que nosotros construimos. Eso viene de la... Y ahí cerramos sesión, Los invito a la próxima sesión, es en el Salón de Música del Polideportivo de la biblioteca. Le recomiendo los libros. Y la próxima sesión ya será menos existencial porque esto era el mundo de las ideas. Ahora hablaremos del concurso. Le hicimos una entrevista a los ganadores de la Facultad de Artes para que vengan y puedan discutir al respecto de él, ¿cierto? Porque la discusión se les va a devolver a los que ganaron para que tengan en cuenta todas sus opiniones. Entonces, inviten a sus compañeros porque probablemente ustedes, que son los chiquitos, vayan a ser los que estrenen o vean la construcción del edificio. Entonces, es muy importante para ustedes. No, en serio, o sea, qué pena si digo chiquito o lo que sea, pero
Caigan porque esa es muy importante, esa sí los toca a todos ustedes. Y si creen que no son necesarios, duerman con la almohada y realmente somos necesarios, somos necesarios.